Sí. Bien, damos lectura a la palabra del Señor en Tito 3, a partir del verso 1, leemos: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogía y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Padre, te agradecemos una vez más por todas tus bendiciones. Mira tu palabra, esperando que sea de bendición para cada uno de nosotros, que tú hables, que tú ministres de manera especial, conforme, Señor, a tus designios, conforme a tu deseo. Ayúdanos a valorar, a amar tu palabra, que sea central en nuestras vidas. Señor, y que estemos dispuestos a corregir cualquier cosa que deba ser corregida en nosotros. Ayúdanos, Señor, que tu palabra nos confronte y que veamos siempre tu confrontación como ese gesto amoroso de tu parte, como un padre que desea el bien para su hijo y que simplemente le muestra su amor cuando intenta corregirle, cuando intenta dirigirle. Es su deseo. Gracias, Señor, porque tu corazón es grande, tu amor es inmenso. Bendícenos por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Este capítulo, que da continuidad a lo que viene a ser la responsabilidad de Tito, ya nos ocupamos de Tito 1, nos ocupamos de Tito 2 y hoy continuamos con Tito 3. Carta que es escrita por el apóstol Pablo, en la cual vierte un sinnúmero de consejos, instrucciones también muy importantes a Tito, quien ahora se hace, ¿verdad?, asume esta responsabilidad como obispo, como pastor de esta grey. Así que Pablo continúa, en Tito 3 continúa esa exhortación suya concerniente al ministerio, a su ministerio y, ¿verdad?, en las iglesias locales. Había hablado ya respecto a los creyentes ancianos, que fue lo que tocamos el domingo pasado, no solo a esas instrucciones y ese deber respecto de del grupo de ancianos, sino también del grupo de los jóvenes y también de los siervos. Ahora pasa a concentrar la atención, ¿verdad?, o a referirse a dos clases adicionales de personas que también era importante que Tito prestara atención y se ocupara de estas necesidades, ¿verdad?, para que fueran suplidas. Y una de esas cosas importantes, muy importantes, tiene que ver con el gobierno. Los gobernantes, ¿verdad?, civiles. Dios ha dado esa capacidad a los seres humanos, ha provisto lo necesario
para que los hombres pudieran llegar a establecer gobiernos en un mundo caído. Así que el gobierno no debe, lejos de verse como un estorbo, a la luz de la palabra debe verse como algo necesario y algo que Dios deseó que fuese establecido en la tierra. No es perfecto, no va a encontrar un gobierno perfecto, no. Pero entendamos que debemos sujetarnos por el hecho de que Dios así dispuso que fuesen las cosas. Y preguntémonos si en un mundo caído no era necesario que existiera un ente como este, ¿verdad? El gobierno era importante que fuese establecido, si no ya me imagino la anarquía a flor de piel. Aún con un gobierno establecido y miren todas las situaciones, ¿verdad?, que tenemos, pero definitivamente sería mucho peor si en la tierra no existiera, ¿verdad?, un poder terrenal como este, al cual de hecho hago la salvedad porque es bíblico y hay que hacer este señalamiento, al cual Dios le ha dado la espada. A la iglesia no le fue dada la espada. Entienda esto también. El gobierno no es la iglesia. A veces quisiéramos que operara el gobierno como la iglesia. El gobierno no es la iglesia. Al gobierno le fue dada la espada. Debe empuñarla bien y hacer el mejor uso de ella. Quiero decir, hacer justicia conforme al deseo de Dios. A la iglesia no le fue dada la espada, pero le fueron dadas las llaves. Hay que entender esto antes de proseguir. Es importante que vayamos reflexionando sobre esto. Dios le ha permitido el uso de la fuerza al gobierno. Y sí, de la fuerza a veces coercitiva. A veces tiene que ejercer esa fuerza coercitiva. Porque de lo contrario, ¿cómo entonces establecemos a veces el orden? Siempre, para establecer el orden, siempre se va a requerir alguna medida de coerción. Sin ella no se puede. Es como la que ejerce un padre con el hijo. A veces el hijo se vuelve un tanto rebelde, un tanto difícil, sobre todo cuando es pequeño, ¿verdad?, que se quiere imponer, y usted como padre a veces tiene que hacer uso de una cierta medida coercitiva. Por ejemplo, usted de momento dice, no me voy a dejar manipular porque no es conveniente, y cuando empieza usted a considerar, voy a quitarle privilegio. ¿Qué es eso que usted está haciendo? Es una medida, es un grado coercitiva, le va a privar. ¿Ve? Y es porque usted también quiere enseñarle que la libertad no es como la gente ha pensado, como la gente en el mundo cree. La libertad no es para hacer lo que le da la gana a la persona. La libertad no es para pecar y hacer lo contrario a lo que Dios ha establecido. La libertad es para rendirse a Dios. La libertad es para vivir sujetos a Dios. La verdad es para considerar la verdad de Dios y amarla y vivir de acuerdo a ella. La libertad no es el concepto que la gente tiene. Dios creó a sus criaturas libres para que le adoraran, para que le sirvieran. Cuando la persona ama a Dios, sirve a Dios, obedece a Dios, esa es verdadera libertad. Lo contrario a eso es ¿qué? Esclavitud. Es estar subordinado, sometido, subyugado a la naturaleza caída del pecado. En el caso del cristiano no es así, porque Dios precisamente nos ha libertado de esas cadenas y ya el pecado, dice el apóstol Pablo, no se enseñorea más de nosotros, de tal modo que Dios ha hecho posible que podamos corresponder al amor de Dios mediante principalmente la obediencia. Así que Dios le ha dado el uso de la fuerza coercitiva. Por eso es que vemos a veces en la acción del gobierno sometiendo ciertas cosas de X manera, porque es que a veces hay que hacerlo así. Claro, y es lo que va a usar esa fuerza, pero esa fuerza tiene que estar justificada. Moralmente tiene que tratarse de algo legítimo. O sea que esa autoridad no es para abusar de ella. Tampoco. ¿Ok? Eso es algo que hay que tenerlo claro.
Y a veces, como les decía ahorita, el gobierno no es perfecto. A veces tenemos que reconocer que se ha excedido en la fuerza, en el uso de la fuerza, en el uso de la autoridad, ¿verdad? En el uso incluso de los recursos. No se han usado bien y quizás no incluso con la mejor intención. Esas cosas han pasado, eso no va a cambiar, va a seguir pasando. Como les dije, no es perfecto, pero responde a un orden, responde a un deseo de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que respetar el gobierno, ¿verdad? Ese poder terrenal, porque al hacerlo agradamos a Dios. Porque estamos respondiendo a lo que Dios ha deseado, ¿verdad? Así es que la autoridad del gobierno, esa pregunta es importante, ¿viene de quién? De Dios. Viene de Dios. No existe por existir. Dios ha movido el corazón de los hombres y le proveyó la capacidad y lo necesario para que se estableciera el gobierno, para que existiera el gobierno. Y eso lo vemos en Romanos 13:2, ¿verdad? De modo que quien se opone a la autoridad, dice Pablo, y esto es Biblia, esto es la palabra del Señor, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, por tanto, nosotros como creyentes no podemos resistirnos, ¿verdad? A ese deseo de Dios. Claro, siempre y cuando nosotros podamos observar que el uso de la autoridad del gobierno es legítimo. Si no es legítimo, podemos protestar contra eso. Claro que sí. Incluso abiertamente. Claro, pacíficamente. Pero incluso abiertamente. Y no solo es que podemos, debemos. Y tenemos todo el derecho. Más que como ciudadanos, ¿verdad? De un territorio, de un país, de una nación. Sobre todo porque somos ciudadanos de los cielos. Y a veces el gobierno mismo o se olvida o no está consciente o incluso tiene dificultad para aceptar que existe o ha sido o se ha establecido por voluntad de Dios. Entonces muchas veces la iglesia va a ser, ¿verdad? Va a tener esa responsabilidad de denunciar también a veces públicamente el pecado o lo que está mal, incluyendo los abusos que puedan venir del gobierno también. ¿Okay? No es que esto no quiere decir, Pablo con esto, la Escritura no quiere decir que por el hecho de que Dios lo ha establecido, vamos a estar la iglesia de acuerdo con todo lo que el gobierno proponga, con toda la gestión del gobierno, con todo tipo de acción, ¿verdad? O ley que el gobierno establezca. No, no quiere decir eso. Hay muchas cosas que incluso posiblemente tratarán de imponer que van en contra de la voluntad de Dios y nosotros podemos ahí en ese momento resistirlas entonces. Ahora, ¿cómo las resistimos? Obviamente no con la violencia, ¿verdad? Pero la iglesia tiene maneras de resistir eso, como les decía, denunciando, incluso si fuera el caso, públicamente aquello que es injusto. Cualquier proceder injusto, cualquier cosa que trate de legitimizarse, pero que no se justifica porque no responde al mejor interés del pueblo, de los ciudadanos, la iglesia puede. Claro, sin la iglesia también olvidar cuál es su rol, su papel. La iglesia tiene las llaves. ¿Okay? Eso también hay que tener mucho cuidado en cómo la iglesia decide enfrascarse, ¿verdad? O cómo decide intervenir. Esto, por ejemplo, hay un consejo, los pastores, a veces veo pastores que van a diferentes lugares y se expresan con tal facilidad, abiertamente, públicamente, sobre asuntos de política pública, y a veces lo que hacen es meter las patas. Claro, no tenemos patas, pero así la gente lo expresa, ¿verdad? Amado, hay que tener mucho cuidado con las cosas que un creyente expresa sobre opinión, ¿verdad? Sobre lo que tiene que ver con la política pública. Siempre el creyente está llamado
a limitarse a pensar, reflexionar y expresarse dentro de los parámetros bíblicos. A veces hay cosas que uno ¿verdad? Se las debe incluso reservar, que no es necesario que lo exprese, porque a veces genera controversias innecesarias o abona a una presente controversia. O sea, hay que ser sabios. Sí podemos expresarnos, tenemos ese derecho, podemos hacer las denuncias que sean necesarias, podemos resistirnos a cosas que el gobierno quiere imponer, que van en contra de la voluntad de Dios. Claro que sí, pero no olvidando que somos la iglesia. No olvidando que somos la iglesia. Y que aún en la gestión que entendamos que sea pertinente sobre ese particular, lo hagamos como, modelando a quién. A Cristo. Y en ese sentido, entonces, si lo vamos a hacer modelando a Cristo, aun cuando no estemos de acuerdo con un gobernante, por el hecho del deseo de Dios y como Dios ha establecido las cosas, eso no implica que tenemos que comportarnos irrespetuosamente. Porque entonces te rebajas, si lo haces te rebajas y no eres tan diferente a la persona que está en el poder o aquel a quien señalas y acusas que está haciendo lo indebido. Tú tienes que dar testimonio a los demás. No rebajarte a ese nivel, sino con prudencia, con sabiduría, pudiéramos usar ese término, con elegancia. Las verdades se pueden decir con elegancia sin tener que omitir lo que es la verdad, pero ese respeto tiene que caracterizar a los cristianos. Ese respeto, esa deferencia, ¿verdad? Así es que el gobierno tiene una función específica, su deber primario es proteger la vida y velar por el bienestar general del pueblo, ¿verdad? No podemos decir que no lo hace en lo absoluto, tampoco podemos llegar a esos extremos. A veces no hagamos coro de mucho de lo que la gente dice, que el gobierno es un inútil, no hace absolutamente nada, eso tampoco es cierto. A ese nivel no, hay cosas que hace, hay cosas que son redimibles, hay cosas que usted puede ver, mira, eso está bien, eso está bueno. No todo siempre necesariamente es negativo. Las cosas que puedan ser redimibles, redímalas, diga, y reconózcalo incluso. No necesariamente por eso ¿verdad? Quiere decir que esté a favor de una persona, pero algo bueno, usted puede decir, pues mira, eso está bueno. ¿Ves? Eso está bien, eso está chévere. Eso puede ser aplaudido. Pero lo demás que deba ser censurado, lo censuro, porque usted debe ser imparcial también. Mostrar que realmente quiere ser objetivo. Mostrar que realmente usted está del lado de verdad de la justicia. Usted tiene un interés verdadero por la justicia. Pero si usted todo lo que arroja el lodo a otro, no se va a ver de esa manera. Entonces no nos vamos a distinguir tanto de los demás que quieren imponer otras ideologías destructivas. Porque entonces la gente no lo va a ver con tanta confianza a usted. Y no va a creer que usted las mejores intenciones que tiene, que esas son las intenciones que tiene realmente a favor de la justicia. No, lo pueden también interpretar como que usted lo que quiere es favorecer algo específico. Entonces nosotros a veces tenemos que mostrar cierta imparcialidad para que la gente vea que en nuestra gestión de verdad hacemos un esfuerzo titánico por ser objetivos de verdad. ¿Ok? Eso es importante, porque cuando eso no pasa, eso es lo que lleva a la gente al fanatismo. A ciegamente someterse a los criterios de otros y dejar de ser juicioso. No, que no pase eso. Siempre sea juicioso, sea cuidadoso. ¿Okay? En su deber deben velar por cualquier cosa que degrade, amenace, hiera, explote a las personas. Ese es el deber del gobierno. La iglesia también está consciente de esto y sabe esto. Cada ciudadano lo debe saber, ¿verdad? Pero también la iglesia está consciente de estas cosas y en base a eso pues puede hacer sus denuncias cuando ve que el gobierno no cumple, ¿verdad?, con lo que se supone que sea su primordial función o sus deberes, ¿verdad? Ahora, voy a hacer este señalamiento sobre lo que ahorita
mencioné un punto importante. El gobierno no es la iglesia. Y no va a ser nunca la iglesia. Entienda eso. No es la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? No estamos autorizados a criminalizar todo tipo de pecado. En el contexto de la iglesia, a quien se le ha dado, a la iglesia, ¿verdad? Se le han dado las llaves para que todo lo que ate en el cielo, y eso no tiene que ver con prosperidad, por si acaso, todo lo que ate en el cielo será atado en la tierra. ¿Sabe a qué se refiere eso? Que en el deber de la iglesia, los ancianos tienen sí ese deber de juzgar el pecado en la congregación, la maldad en la congregación, entre los que profesan la fe cristiana y tomar acción disciplinatoria si es necesario. Se combate la herejía, se combate el mal modelar cristiano, se toman acciones, porque así Dios lo ha establecido y se nos fueron dadas ¿qué? Las llaves. Al dársenos las llaves, el gobierno no puede entonces imponerle a la iglesia, por ejemplo, a la congregación, qué creer, qué no creer, cómo va a funcionar su sistema de gobierno. No, no puede. Pero también nosotros, la iglesia, tenemos que entender que el gobierno no es una iglesia. Y en ese sentido tenemos que tener cuidado porque algunos piensan que están autorizados para criminalizar los pecados de todo el mundo. No es como la iglesia. El gobierno ha establecido, sí, una serie de leyes y demás, y en base a estas leyes que se han establecido y demás, toma las acciones pertinentes. Pero no funciona como la iglesia. Carlomagno, ¿qué fue lo que pasó con Carlomagno? Imagínense si no es la iglesia, pero hubo un tiempo en el que se pensó casi de esa manera. No solo un tiempo, varios siglos. Pero ¿qué fue lo que hizo Carlomagno? Quiso imponer a la brava el catolicismo a todos los ciudadanos. ¿Ves? Se tenía este concepto y esta mentalidad, y es que también, aparentemente, y es evidente, no hubo esta comprensión de que la iglesia es una cosa, el Estado, el gobierno es una cosa distinta. Entonces, por eso ellos cuando llegan al poder quieren imponer a todas las personas el catolicismo, pero a la brava. Pues por eso traigo ese ejemplo, para que más o menos me entiendan lo que quiero decir. El gobierno no es la iglesia. El gobierno no puede forzar a que todo el mundo crea en Cristo. Y el que diga, no, yo no creo en Cristo, lo linchen o hagan algo con él. No puede, eso no funciona así. Ni siquiera obviamente la iglesia está llamada a forzar algo que no puede, porque la salvación es solamente algo, ¿verdad?, que depende del acto soberano de Dios. Es Dios el que salva. Pero en el pasado, por muchos siglos, se cometieron Calvino. ¿Cuál fue uno de los problemas con Calvino? Calvino cruzó esa línea y se puso a dar consentimiento en la muerte de Miguel Servet. Y eso es algo que quedó registrado en la historia y es una de las cosas que salpica la vida de un hombre como Calvino, que no estamos diciendo que no era cristiano. Y la aportación teológica de Calvino, la manera de sistematizar verdades importantes que ya existían, la mente era una de las mentes más brillantes. Pero eso le salpicó, como pasó con otros, que hubieron cosas que le salpicaron, porque no llegaron quizás a tener esta comprensión, esta claridad, ¿verdad?, respecto a eso. Y entonces ellos, es como si de momento tú te olvidas y la iglesia tratara de dejar las llaves y tomar la espada. La espada le fue dada al gobierno, a la iglesia las llaves. Y aunque hay cosas que encolaricen a uno como creyente, hay cosas que uno, ¿verdad?, pero uno tiene que sujetarse a lo que Dios estableció y nosotros vivir de acuerdo al orden de cómo Dios quiso que las cosas fuesen. Ahora tenemos nuestra voz, podemos hacer incluso nuestras protestas, ¿verdad?, con el debido cuidado, porque tampoco podemos confundir cuál es la misión realmente de la iglesia. Entonces, yo le voy a decir una cosa. No necesariamente es que esté en contra y que no pueda hacer que hayan
personas cristianas ocupando cargos en el gobierno. No es necesariamente eso. Pero hay algo sí importante que voy a decir. Es triste también cuando a veces vemos cristianos tener esta noción de que desde el gobierno se puede hacer más que desde la iglesia. No, no. A mí eso no me lo vendes tú. No. Porque la iglesia, al gobierno no le fueron dadas las llaves. A la iglesia sí. Cuando Jesús dijo y declaró enérgicamente, ni las puertas del infierno prevalecerán ¿contra quién? Contra la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo llamado a predicar su verdad. Es la esfera de acción del Cristo resucitado. No es lo mismo. Así que hay que tener cuidado con la noción que se pueda tener, porque entonces, miren a lo que voy. Esta noción llevó a muchos pastores que habían supuestamente tenido un llamado de Dios, y quizás de verdad lo tuvieron, pero esa noción los llevó a abandonar los púlpitos creyendo que desde ahí se hacía menos. No, amado, no nos equivoquemos. Eso es una falta de confianza en Dios. Si usted piensa, si lo piensa bien, los púlpitos son más necesarios que cualquier otra cosa. Solo piensa en el bien que le ha hecho la palabra a miles de personas. Que de esas miles de personas, muchos hoy quizás ocupan cargo en el gobierno, pero ¿dónde fueron instruidos? ¿Dónde fueron discipulados? ¿Dónde aprendieron sobre la verdad bíblica que le daría forma a sus vidas? De los púlpitos. La instrucción de la iglesia, el discipulado en la iglesia. Y claro, el evangelio no se trata de solo formar mejores personas, pero ciertamente tiene un impacto tan poderoso en la vida de los que han creído que transforma nuestras vidas, reforma la vida del ser humano de tal manera que definitivamente lo hará una mejor persona también. Pero una mejor persona que responde no a cualquier estándar, sino al de Dios. Vive conforme a lo que la palabra establece como verdad. Cree en una verdad moralmente absoluta, ¿verdad? Y se somete a esa verdad de Dios. Así que la iglesia sí puede cooperar y debe cooperar con el gobierno. Sí, eso sí. Definitivamente sí. Sí, estamos para cooperar. Lo que aqueja a la gente hoy con el mal social, a veces el gobierno va a buscar, porque el gobierno reconoce muchas veces, reconocen la gran labor de la iglesia y saben que necesitan la iglesia. Muchas veces van y piden la ayuda a la iglesia. Y sí, vemos cómo la iglesia está dispuesta, a respaldar cualquier iniciativa, pero siempre y cuando no violente la ley de Dios. Vemos, por ejemplo, cristianos que han servido como consejeros, incluso a presidentes, a personas importantes, ¿verdad?, que ocupan puestos importantes en el gobierno. O sea que la labor de la iglesia es sumamente importante, aparte de muchas otras cosas que pudiéramos mencionar, de cómo la iglesia a través de los años contribuyó, ¿verdad?, estableciendo escuelas, estableciendo eventualmente luego universidades, seminarios también teológicos, bueno, tantas otras cosas, siempre proveyendo para la situación del hambre, la pobreza y otras, siempre. Hay tanta información, ¿verdad? Así que es importante que Tito compartiera aquello que para Pablo era relevante. Y esto era un asunto relevante que no se podía pasar por alto. Esto es algo que se debe hablar en las iglesias. Claro está, tenemos que manifestar, ¿verdad?, ese respeto hacia las autoridades, y de esa manera honramos también al Señor, que así lo deseó. Así es que es una manera de aplicar nuestra fe a la vida diaria. Cuando usted rinde las contribuciones, eso está aplicando su fe a la vida diaria. A veces le cuesta, pero tiene que hacer. Con dolor, pero lo tiene que hacer, ¿verdad? Y a veces usted quizás dice, caramba, pero a veces se roba más de lo que... porque hay corrupción y usted ve cosas. Sí, pero aunque usted vea eso, ¿qué dice Dios? Cumpla con su deber. Dé usted el ejemplo. No deje de hacerlo, ¿verdad? Entonces, es una manera de aplicar esa fe nuestra, ¿verdad?, a la vida diaria de manera práctica. Y de hecho,
esa manera de poner en práctica la fe pone en evidencia que realmente somos ¿qué? Somos hijos de Dios. Si nos resistiéramos, como dice Pablo, evadiendo impuestos, no queriendo hacer lo que se supone que sabemos que debemos hacer, nos estaríamos resistiendo, como dice el apóstol Pablo, y eso es condenable. ¿Por qué dice Pablo que es condenable? Porque le estamos faltando a Dios mismo. El cristiano debe procurar en todo momento aplicar los principios cristianos a los asuntos de la ciudad, a los asuntos de la nación, a todo en su vida. No es un aspecto de la vida y otro no, es a todo en nuestra vida. ¿Okay? Debemos, estamos llamados, estamos obligados a hacerlo porque Dios así lo quiere. En el caso de que el creyente no pueda honrar la conducta personal de un gobernante, que es lo que ahorita le mencioné, ¿verdad? Pues entonces, aunque pueda repudiar eso, no obstante debe honrar el oficio y las leyes de la nación. Porque lo contrario sería resistirse, ¿verdad?, a lo que Dios ha deseado que fuese establecido. Si las leyes contradicen la palabra, claro está, como les dije, usted pues se puede resistir y oponer a eso. Y de hecho, debe hacerlo. Si ese fuera el caso, debe resistirse y mostrar entonces que su lealtad es principalmente a quién, a Dios, ¿verdad? Muchos han pagado un precio alto por eso, pero si fuera el caso y le tocara vivir algo así, pues tiene que hacerlo, ¿verdad? Su lealtad sobre todo al Señor. Ahora, sigue diciendo Tito que los creyentes, que les recuerde a los cristianos, deben estar dispuestos a toda buena obra, sugiriendo que los cristianos deben ¿qué? Estar dispuestos a respaldar todo lo que sea que bueno, no solo en el programa de gobierno, sino sobre todo cualquier iniciativa, todo lo que sea bueno, necesario en la iglesia. Debemos siempre sentirnos animados a nosotros mismos querer hacer y vernos haciendo, como también incentivando a otros para que también haga. Muchas reformas humanitarias del pasado las han promovido hombres de principios cristianos y que también son un ejemplo, aparte de la vida de los apóstoles, que son un ejemplo más importante, la vida del mismo Señor. Pero históricamente, en la historia encontramos personas que fueron muy influyentes, hombres con principios cristianos, ¿verdad?, que trajeron reformas importantes. Por ejemplo, muchos de ellos abogaron por la libertad de la esclavitud. Y muchos lograron un avance significativo en aquello que estuvieron siempre, ¿qué? Luchando, como Martin Luther King, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Que se entregaron porque deseaban que por ejemplo, en el gobierno se legislaran leyes que favorecieran más a los ciudadanos, en este caso algo relacionado al problema racial, de la esclavitud y demás, y lograron. Todavía va a haber problemas de esta índole, pues claro, van a haber de todas estas cosas, porque estamos en un mundo caído, siempre estaremos lidiando, pero claro está, ya no es como en el pasado. Hoy día, personas que antes no tenían unos derechos, hoy tienen muchos derechos. Imagínense, en Estados Unidos pudo ser presidente un hombre no blanco solamente, un hombre de color. Miren si las cosas sí cambiaron, ¿verdad? Para bien. Los cristianos son la sal de la tierra y la luz del mundo, por lo tanto, debemos dar testimonio, debemos siempre manifestar una fe activa que testifique a favor de nuestra experiencia de salvación, que es lo que Santiago muchas veces dice, no solo con los de adentro, no solo con los hermanos en la fe, sino también hacia aquellos más desventajados o hacia aquellos, ¿verdad?, que tienen grandes necesidades en el mundo, aparte de la necesidad más apremiante que es la salvación
¿verdad? Del alma. Así que en esas cosas Pablo dice, en todo lo que sea bueno y honre a Cristo, se debe mostrar esa disposición y estar dispuesto a hacer las cosas. Las cosas no pasan por sí solas. Tiene que haber iniciativa, tiene que haber deseo. Y primeramente usted tiene que procurar avivarse con la ayuda del Señor, porque de lo contrario, a veces hay personas que le dicen a usted, pero avívalo. ¿Pero qué va a avivar si no se aviva a sí mismo? La persona misma no tiene el deseo. ¿Quién lo aviva? ¿Quién lo aviva? No se puede. La persona necesita desear que Dios le anime, le incentive, le fortalezca, ¿verdad? Pero imagínense si usted va a estar empujando a los demás. ¿Eso agradará a Dios? No, amado, no agrada a Dios. Nuestra adoración, bíblicamente hablando, dice que nuestra adoración debe ser voluntaria y espontánea. Si a mí me empujan a hacer algo, ¿podré decir que lo hice yo? No. No necesariamente, el deseo no estaba en mí hacerlo, no estaba en mí hacerlo. Pero cuando realmente se tiene la intención, se quiere honrar a Dios, se quiere servir a Dios, se hacen las cosas, ¿okay? Se hacen. Fluyen, las cosas fluyen. Algunos cristianos quizás pensaban que lograrían sus propósitos mediante discusiones. Y ahí estaban pues los palabreros, pero palabreros en el mal sentido, porque estos no aportaban nada significativo. Al contrario, tenían la mala intención, viciosamente generaban los pleitos, ¿verdad? Trayendo puntos y temas que eran innecesarios, irrelevantes muchas veces, y que solo era para generar precisamente la discusión y los problemas en las congregaciones. Yo creo que en casi todas las congregaciones se ven cosas como esa, ¿verdad? Hay personas así que lamentablemente pierden el decoro totalmente, mostrando de esa manera muchas veces, ¿verdad? Poniendo en tela de juicio esa cristiandad. Realmente serán cristianos, porque uno ve siempre, ¿verdad?, de parte de estas personas una mala intención, y que siempre lo que se desea es como generar precisamente el pleito, generar las disputas, que trae esa enemistad, que trae el celo, la discordia. Pues Pablo le deja ver a Tito que eso es algo inaceptable entre los que profesan la fe y que en la congregación no es aceptable, no puede serlo, y que hay que intervenir con ese tipo de cosas. Amado, no se trata de congraciarse con la gente, sino hacer valer la verdad. Cuando los ancianos o un creyente maduro interviene con otro por estas cosas que evidentemente están mal o fuera de, o que pueden llegar a salirse de control, eso no es falta de amor. A veces hay gente así que se ha ido en chismar, ahí no hay amor. Porque a veces la gente cree que amor es que entonces se le permita todo lo que le dé la gana a la persona. Que se sea permisivo. Eso, ser permisivo, eso no es amor. El amor trae también corrección. El amor también disciplina, educa. Y eso es parte del deber. ¿Y para qué? Para que sean sanos en la fe. Claro, la persona a veces, este tipo de personas que, ¿verdad?, que se exponen aquí, no eran creyentes verdaderamente. Estos no. No, estos problemáticos de aquí no. Así que no había un interés genuino por la verdad, no eran salvos. Estaban allí creando problemas, generando todo tipo de discusión.
¿verdad? Que a lo que daba lugar era a las enemistades. Y lo más triste es ver una iglesia fragmentada. Por chisme o por discusiones bobas, por tonterías. No, amado, no, eso no es modelar a Cristo. En el amor del Señor hay que manejar las diferencias, pero también aprender, como dice Pablo aquí a Tito, que hay cosas que están de más. ¿Por qué enfrascarse en un debate sobre un asunto que es necedad? Y en este caso en particular, cuando habla de genealogía, da pie para entender que estos que estaban aquí formando los revoluces, la revuelta, los problemas, el dolor de cabeza, eran judaizantes. Así que me imagino que las discusiones giraban en torno a lo mismo de siempre, querer imponer a los demás que ciertas cosas de la ley debían ser observadas para poder ser salvos. Y estoy seguro que los temas giraban en torno a eso. Y por eso entonces Pablo aconseja a Tito que de manera directa confrontara estas cosas. En mi experiencia, yo he vivido estas cosas. No es fácil. La gente toma toda intervención a veces de los pastores, la gente la toma de manera negativa. No lo ven como a veces Dios dirigiendo a uno para que sean sanos en la fe, sino que lo toman de manera prejuiciada y negativa. Y es difícil, pero ¿qué pasa? Es difícil, pero uno responde a la voluntad del Señor, a lo que Dios desea. Y aquí pasó con estos, se resistían. Y entonces aparentemente insistían, parece que luego de los consejos se intentaba de la mejor manera, pero insistían. La problemática seguía estando presente. Entonces por eso es que se da el consejo que en la medida en que insistían, luego de haberles instruido y haber hecho todo lo que se supone que se hiciera, luego de agotarse todo lo que protocolarmente responde a la voluntad de Dios, entonces Pablo dice, sácalo. Sácalo. Y eso es algo que suena fuerte. Pero usted debe pensar en lo siguiente. Sacarlo se interpreta como un rechazo. A ese punto es en una manera un rechazo. Pero pregúntese lo siguiente, antes de quizás juzgar malamente al que tiene el deber de llegar a ese punto cuando ya ha agotado todo lo que la Biblia dice, piense en lo siguiente. El que ha estado generando las disputas vez tras vez, hace rato, no ha rechazado solo la palabra, ha rechazado a los ministros, ha rechazado a la propia iglesia, ha manifestado que no hay una conformidad con someterse a lo establecido por Dios. Hace rato ha rechazado a Dios mismo. Hace rato. Entonces, si uno se vuelve muy condescendiente, uno, ¿verdad? Lo que está es por congraciarse, pues uno, ¿qué pasa? Va a tolerar esto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vas a terminar teniendo un problema mucho más serio, se termina fragmentando la iglesia, se establece en grupos, digo, si no se llevan a 2 o 3 para otro lado, porque esta gente son expertos llevándose gente, deberían trabajar con remolque, en una empresa de remolque. Sí, porque muchas veces hay personas así que generan las disputas a veces con esa misma intención de luego que darle pon, llevárselo a otro lugar. Entonces, esas prácticas, esa falta de ética, esa falta de decoro, esa inmoralidad, ese descaro, esa desfachatez, eso no responde al evangelio bíblico. Eso no es modelar a Cristo. Eso por ningún lado se sustenta bíblicamente. Eso sí es censurable, ¿verdad? Y debe ser confrontado. Y es lo que Pablo le dice a Tito, prepárate, porque lo tienes que hacer. Si tienes que hacerlo, debes hacerlo porque es voluntad de Dios y por el bien de los que verdaderamente son salvos. Porque no todos, obviamente estos no lo eran. Es por el bien de los que verdaderamente son salvos para cuidar de ellos, porque muchas veces ellos mismos no tienen idea
no se dan cuenta, no disciernen, no ven el peligro. Pero los pastores a cargo tienen esa responsabilidad, a veces notan y ven y se dan cuenta del peligro. Y tienen ese deber de atajar eso. La amabilidad y mansedumbre pueden ser más fuertes, aunque el poder político, es verdad. Amado, a veces la paciencia, el proceder pacientemente, pero con amor y mansedumbre, ha logrado muchas cosas importantes en el curso de la historia. Piénselo así, es como una gota que sigue dando. Que usted a veces la dice, ay bendito, de gota a gota, pero deje eso hay un tiempo y vuelve y pase al cabo de mucho tiempo. La gotita va haciendo ¿qué? Va haciendo mella, va haciendo hueco, va dejando una forma sobre la superficie. A veces corresponde que los cristianos sigamos siendo amables, dando ejemplo. Claro, firmes, nuestros pasos firmes, pero pacientes, siendo pacientes, resistiendo toda la oposición, resistiendo toda la maldad de este mundo, pero no dejando de ¿qué? No dejando de alumbrar. No dejando de persistir en aquello que hemos creído. No dejando de persistir en la verdad, con denuedo proclamando esa verdad a todos los hombres cuanto podamos, a fin de que sean salvos. Así es que la amabilidad es parte de lo que debe caracterizar a los cristianos. Los cristianos dependen de diferentes armas para luchar contra el pecado, y esa es una importante, y de esa no se habla mucho. Se habla de toda la coraza y se dan, bueno, unos temas muy bonitos, pero ¿y qué de esa arma tan poderosa, estas dos, la amabilidad y la mansedumbre? Esa es una de las mejores maneras de testificar de Cristo a los demás. Y muchas veces es una de las maneras más efectivas de desarmar a un oponente. Lo que pasa es que a veces es cuestión de tiempo. A veces es cuestión de tiempo. Muchos que odiaban terminaron amando porque aquellos a quienes odiaban fueron pacientes y no devolvieron la ira de ellos con ira, violencia, sino persistieron en el consejo de la Escritura. Dios libra nuestras batallas, recuerde, es Dios el que libra nuestras batallas. A veces hay que seguir firmes, enfocados en las cosas de Dios, amando, sirviendo, ¿verdad? Manifestando esa fe práctica, arraigada en el fundamento, en ese fundamento apostólico y nada más. Y como decía Charles Stanley, dejar todo en las manos de ¿quién? De Dios. Todo en las manos del Señor. Pero usted firme, haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer, ejerciendo su ministerio con la misma pasión, con el mismo entusiasmo, no importando las cosas que de momento tengas que afrontar. Así es que la mansedumbre no es debilidad. El ser manso no es un signo de debilidad. No. Es poder bajo control. Es poder bajo control, amado. En los versículos 3 al 7, Pablo le recuerda el motivo para una vida que honesta. La gracia de Dios nos hace ser honestos, no lo contrario. No es una licencia para pecar. El énfasis de la carta es que la gracia de Dios no solo salva al cristiano, sino que además controla nuestras vidas diarias, haciéndonos más semejante a Cristo. No más semejante al diablo, más semejante a nuestro Señor. Por eso leímos ahorita lo que Pablo le recuerda a Tito. Que no olviden lo que fueron antes, que reflexionen y recuerden sobre qué, sobre aquella vida vieja antes de ser salvos, cómo eran, cómo se comportaban, qué cosas le dominaba, para qué vivían, cuál era el sentido de la vida que tenían, si alguno. Pablo dice que esa reflexión es necesaria y es verdad, muchas veces tenemos que reflexionar sobre lo que éramos, dónde estuvimos, lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Para qué? Para que sigamos siendo humildes. Para que los sumos, mire, no sé, de momento no nos veamos como perfectos, sino que éramos unos miserables pecadores que fueron salvos por la misericordia y la justicia del Señor. Hemos sido salvos por la bondad de Dios. Esa es la proclama del Evangelio. Solo se es salvo por la bondad de Dios, solo por la justicia de Cristo, por la sola fe. Y que este es un acto soberano
de la voluntad de Dios. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Y así el Señor sí está dispuesto a salvar a todo aquel que viene a Él por fe. Depositar la fe en Cristo, que se convierta en la fuente, en nuestra fuente de vida, en nuestra fuente de felicidad, de gozo, de esperanza. Él es todo y debe serlo todo para nosotros. Por eso en la eternidad es que ni se darán ni siquiera en casamiento. No habrá necesidad. Claro, la mentalidad no será igual. Vamos a tener muchas cosas van a cambiar que faltan. Tendremos un cuerpo glorificado. Esa es la actitud de la gracia de Dios. Altruista y desprendida. Así es la gracia de Dios. Y eso es lo que Dios manifestó con su muerte, con su vida, ¿verdad? Durante su ministerio y hasta la muerte en cruz. Ese altruismo y ese desprendimiento de bondad, de amor hacia aquellos que no le podían corresponder. Claro, ahora le podemos corresponder ya habiendo sido perdonados, porque hemos recibido una nueva naturaleza, por lo cual clamamos Abba Padre. Por eso hay un deseo de buscar, de servir, de insistir en aquello que es verdad. Y vemos la necesidad de que otros tienen del Señor y queremos involucrarnos, queremos testificar a favor de pecadores, ¿verdad? Ese amor desprendido de Dios ha sido a favor de pecadores que no merecen su atención, su gracia, lo que merecen es la muerte. No olvidemos eso. Ahorita con la Santa Cena mientras participábamos, esas son las cosas en las que reflexionamos también. Pablo aclara que nuestra salvación no es por obra. Las obras no salvan. No somos salvos por la ley. Ahora, redunda en buenas obras. La salvación real, verdadera, produce en la vida de aquel que ha sido salvo, definitivamente. Y en Efesios 2, 8 al 10, tenemos la base bíblica más importante para entender que la salvación no es por obra. Dice Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y luego dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego aclara, no por obra, para que nadie se gloríe. En el levantamiento aquí no tiene nada que ver con el bautismo, porque si usted va a la Biblia, en las varias veces que se alude al lavamiento y demás, tiene que ver con la palabra, no tiene que ver aquí en lo absoluto con el bautismo. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra. Y a través de toda la Biblia es a lo que se refiere. Por ejemplo, si vas a Juan 15:3, Salmo 119:9, Efesios 5:26, siempre encontrarás que es o alude a la palabra. Dicho en el versículo 5, describe a los dos agentes de nuestro nuevo nacimiento, la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu ha sido derramado sobre todos los creyentes y el tiempo del verbo aquí indica que la acción ocurrió una vez y por todas. No es algo que deba repetirse. El sacrificio de Cristo fue una sola vez. Por eso es que es suficiente. Por eso es que decimos que es suficiente. Cristo no tiene que volver a ser crucificado. Por eso es que la salvación no se pierde. Quien realmente ha sido salvo no se pierde y realmente manifestará una vida transformada, no de pecado, porque la gracia provee para que esa vida sea una vida nueva. Y el tiempo del verbo, eso es lo que indica. Ocurrió una sola vez, es algo en lo que podemos tener seguridad, certeza de que seremos levantados, de que estaremos en la presencia de Dios eternamente, justificado por gracia, nos hace ser herederos de Dios. Amados, vamos a participar de la herencia más grande. Luego vienen las exhortaciones sobre los herejes, que ya abundé un poco y no hay necesidad de abundar mucho más. Le comenté ahorita mismo que estos probablemente eran judaizantes, que querían imponer,
¿verdad?, que ciertas cosas de la ley fueran observadas y de esa manera pervertir el evangelio de la gracia, que proclama que solo por la fe sola, porque es por gracia, el pecador, ¿verdad?, es salvo. Y interesantemente, cuando uno sí menciona hereje, esto es importante señalarlo, cuando uno dice herejía o habla de hereje, se piensa rápido en alguien que trae la mala semilla, en alguien que quiere dispersar la mala semilla, es decir, una falsa enseñanza, una falsa doctrina, ¿verdad?, o enseñanza, pero también casi siempre está relacionado a su vez a una persona que en lo que hace tiene la intención de arrastrar y llevarse gente consigo. O sea que también es influir en ellos con la mentira para llevárselos. Y aquí es lo que expresa. Por eso Pablo le dice a Tito, le exhorta sobre el debido cuidado. Hay que tener cuidado con estos herejes. ¿Por qué? Pues porque hay ovejas, hay creyentes que son realmente creyentes, pero muchas veces no disciernen, no tienen a veces la capacidad, no se dan cuenta que hay alguien que viene y se les acerca, pero no con la mejor intención, sino con una mala intención. A seducirlo con propuestas viciadas, con propuestas que no son buenas, pero que a veces esa persona pues no tiene la misma capacidad que quizás otros para razonar sobre lo que le están hablando y es más vulnerable. Por eso es que en la iglesia todos los hermanos, todos nosotros como cuerpo tenemos ese deber de que si usted se da cuenta que hay alguien que viene y que usted ve que está tratando de arrastrar a una persona y a usted le parece que la intención no es la mejor, por lo que observa, por lo que le está diciendo y demás, usted debe avisar, o usted mismo, si tiene la capacidad, debe intervenir en el amor de Cristo y cuidar a quién. Pues cuidar a esa oveja. Es el deber, ¿verdad?, que tenemos todos. Así que estas personas vienen, ¿están conmigo o con los pastores? Y siempre tienen esa intención de arrastrar gente. Mire, si usted supiera que muchas de las congregaciones que usted ve por ahí a veces, cuando usted busca el trasfondo, cómo es que llegaron a establecerse, es interesante que una gran mayoría fue el resultado de pleitos y problemas y los desacuerdos, y solo por eso, no necesariamente porque Dios llamó, solo por ese malestar, simplemente decidieron que ellos mismos eran capaces de identificar cuál iba a ser su Canaán, y hacia la tierra de Canaán marcharemos. Y allí sí lloverá leche y miel, allí sí va a haber leche y miel, allí donde tú estás no hay, vente acá, que allá sí va a haber. Y cosas como esas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque el enemigo no descansa y quiere traer confusión, incluso a los creyentes, incluso a los genuinos creyentes. Quiere traer confusión. Tenemos que tener mucho cuidado, pero hay que atreverse a enfrentar estas cosas, a atajar estas cosas, amados, en el amor de Cristo, pero hay que hacerlo. Hay cosas con las que no se puede ser tolerante. Tolerante no quiere decir que no mostremos decoro, sino tolerante es que tú no las vas a dejar pasar. Tú sabes que es algo que es un problema, que está ahí, y tú dices, bueno, déjalo ahí. No puedes dejarlo ahí. Porque eso representa una amenaza a toda la comunidad, a toda esa comunidad, o esa iglesia local. Así que a esos buscapleitos le dice Pablo, que les encantaba discutir por asuntos, en este caso judaizantes, y querer imponer algo y pervertir el evangelio, pues Pablo le da la recomendación de lo que tienen que hacer. Vienen las amonestaciones, la admonición viene, la exhortación viene, la reprensión viene, no se somete, no se sujeta, descártalo, porque es lo último que viene quedando, claro está. Pero entonces, si no se sujeta, por el bien, a veces sí es por el bien de la persona, porque incluso puede eventualmente quizás ser salvo. Eso puede pasar. Así es que debían separarse del compañerismo con esa persona, es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. A algunos le puede parecer exagerado, pero es así. Esa es la exhortación aquí, ¿verdad? Aléjate. No es que no salude, pero aléjate, ten cuidado, ¿verdad?
no manifiestan, ese espíritu que manifiestan no es bueno. O sea, no exhiben un comportamiento que realmente sea coherente con lo que profesan. Y se ve que hay maldad. En su proceder es evidente la maldad. Las intenciones no son buenas. Y Jesús dijo que lo malo sale ¿de dónde? Del corazón. Así que eso habla fuerte de esas personas. Eso te dice cómo es realmente su corazón y si realmente son creyentes. Tito no estaba para simpatizar con ellos y dejarlos allí entonces y que la maldad siguiera y el problema siguiera, no. En el amor de Cristo y en el deber de Cristo, lo cual es parte también, amonestarlos, enfrentarlos, desenmascararlos, y si aún así no estaban de acuerdo, tenían que salir. Pablo cierra ¿verdad?, su escrito o su breve carta, porque es una carta bien corta, con una información respecto a sus viajes y a sus colegas en la obra, en su ministerio, informando a Tito que habían refuerzos que venían de camino. Miren si la cosa no estaba tan fácil. Venían los refuerzos, y esta no era la policía de cualquier estado de los más grandes de Estados Unidos que quiera mencionar, no, estos eran hombres de Dios y aparentemente iban a sustituir a Tito. Parece que Tito ya llevaba un tiempo y no es porque Tito iba a desocuparse, sino que era porque Tito iba con Pablo a seguir trabajando y colaborando con él. Entonces venían los refuerzos. No te desmayes, Tito, me imagino. No desmayes. Mira, amado, esto no es fácil. A veces a los pastores se les ve sonreír y se les ve como con mucho ánimo, pero no crea que es fácil. Uno lleva una vida de mucha oración por ustedes siempre, cada vez. De momento al pensamiento le viene Miguel, le viene quien sea, y uno, bueno, Señor, cuídalo, ¿por qué será, verdad? No es que uno esté dándose guía de profeta, es solo que Dios inquieta, quiero decir. Ora, pero Dios no dice por qué, solo ora. Y siempre uno está reflexionando sobre la obra, sobre la necesidad que tenga la comunidad de conocer el Evangelio, sobre muchas cosas. Claro, Dios nos da la fuerza. Nuestra fuente primaria de fortaleza es Dios. Pero no crea que es fácil, amado. Por eso todos involucrémonos en estos deberes, ayudemos. Cuando vean a los pastores así medio desanimados, denle un poco de ánimo. Una taza de café y un pedazo de pan con mantequilla. Esa es una de las mejores maneras de darle ánimo a cualquier persona. Mire, invítele una tacita de café y le da un poquito de conversación, pero más el café y el pan. Ahora, sea generoso, sea generoso. Sea generoso con el café y el pan. No use tacitas así. No. Use el tazón de sopa, si es posible. Bueno, amado, Dios le bendiga mucho. Recordemos cuán importantes son estas cosas, porque hay una colaboración entre pastor, iglesia. Somos un cuerpo. La iglesia no es el pastor. Somos un cuerpo y todos debemos velar por el bienestar de la congregación y siempre deseando hacer lo que realmente Dios ha establecido que se haga para gloria de su nombre. Oramos, Padre, gracias por tu amor, misericordia y bondad, por este día que has hecho, por tu misericordia, por tu inmenso amor. Gracias por protegernos, cuidarnos, por permitirnos este día estar aquí juntos adorando tu nombre y viendo otros hermanos y qué bien que los vemos. Sabemos que están bien, quizás tienen su lucha, pero los vemos bien, están aquí lidiando con sus situaciones, pero sobre todo, Señor, podemos ver el gozo en sus vidas reflejarse. Es el gozo tuyo, Señor. Gracias porque tú impartes fortaleza y ánimo. Cuida de todos ellos, mira sus planes, mira las decisiones que están por tomar sobre lo que sea. Señor, dirígelo, ayúdalo. Y que recuerden que no están solos. Cuando estén pasando una situación difícil, que no se encierren en sus problemas, sino que sean capaces de también expresarse, que muchas veces eso hace bien, sobre todo emocionalmente es necesario. Gracias una vez más por tu cuidado. Cuídanos y guárdanos. Amén.